Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar. Este programa de defensa de la competencia tiene dos clases. En la primera vamos a ver la parte general y la parte de concentraciones, y en la segunda vamos a ver lo que son las conductas, o sea, la investigación y sanción de conductas. Entonces, ¿cuál es la normativa aplicable en defensa de la competencia? Arriba de todo, en lo alto de la pirámide, tenemos la Constitución Nacional y el artículo 42, que específicamente habla de defensa de la competencia, y abajo tenemos tres leyes que serían como los triángulos, los lados de un triángulo equilátero. Por un lado, el decreto de lealtad comercial 274 del año 2019, que regula las relaciones entre competidores y los conflictos entre competidores, la ley 24240, que es la que regula las relaciones entre consumidores y sus proveedores, y finalmente la ley 27442 del año 2018 de defensa de la competencia, que es la que regula las relaciones de los competidores y los consumidores en el mercado. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, empecemos por quién es la autoridad de aplicación en defensa de la competencia, quién es el que aplica la normativa y sanciona la violación a la ley. Esta pantalla ustedes la tienen dividida en dos. A la izquierda está la realidad y a la derecha el deber ser. A la derecha tenemos lo que dice la ley que debe ser la autoridad de defensa de la competencia, debajo de la Presidencia de la Nación y como un ente autárquico y autónomo, una autoridad nacional de defensa de la competencia compuesta por 7 miembros que son elegidos a través de un concurso público de antecedentes y que obtienen la aprobación por parte del Senado de la Nación. Y esa autoridad en realidad son 5 que forman el Tribunal de Defensa de la Competencia, y los otros 2 miembros son las Secretarías de Instrucción y Concentraciones que están debajo del tribunal. En el tribunal están los 5 miembros, de los cuales 2 tienen que ser abogados y 2 economistas como mínimo, de los 5, y que son elegidos a través de este concurso público de antecedentes que yo les dije. Esa es la teoría. Esta teoría la vienen tratando de imponer desde el año 99, desde que dictaron la ley 25.156, que es la ley anterior, y jamás se pudo hacer. La realidad es que la autoridad de defensa de la competencia es lo que vemos a la derecha. Una autoridad que no es ni autárquica ni autónoma, que depende del Ministerio de Producción y que es bifronte. Por un lado, la Secretaría de Comercio Interior y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, o CNDC, como la conocemos nosotros. La Secretaría de Comercio es la que dicta las resoluciones y la comisión es la que hace las investigaciones, lleva adelante los expedientes y realiza los dictámenes donde le recomienda al secretario la toma de determinadas decisiones. Esta es la realidad de la cual nunca hemos podido salir, y esto es lo que vemos todos los días. No está ni mal ni bien, simplemente lo que dice la ley es una cosa y lo que ocurre en la realidad es otra. Y a largo plazo sería mucho mejor que la ley y la realidad coincidieran. Entonces, o bien designamos un tribunal de una vez por todas, o bien modificamos la ley y dejamos en blanco sobre negro que siempre va a ser una autoridad dependiente del Poder Ejecutivo y que nunca va a ser autónoma ni autárquica. Las decisiones de defensa de la competencia son apelables. ¿Ante quién? Ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Esto lo definió la ley 27442, antes había una gran discusión entre si era el fuero penal económico o el fuero civil y comercial, finalmente ganó el fuero federal civil y comercial,
cuando las conductas o las concentraciones que se analizan ocurren en la ciudad de Buenos Aires. Cuando las conductas ocurren en el interior del país, la que va a resolver es la Cámara Federal del Interior que corresponda por su jurisdicción. La ley 27442 además propone la creación de una sala especializada en defensa de la competencia, sala que tampoco se creó hasta ahora, sin embargo hay un concurso en marcha. Esta sala sería una sala especial dentro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal Civil y Comercial, es decir, que además de las 3 salas tendría una cuarta. En la actualidad, las 3 salas son las que resuelven todas las apelaciones en temas de defensa de la competencia. Entonces, vamos a entrar directamente a lo que a nosotros nos interesa, que es ¿qué es defensa de la competencia? Y yo siempre hago la misma correlación. Yo digo que defensa de la, que la competencia, defensa de la competencia es al mercado lo que el fair play es al fútbol. Y esa imagen es un poco lo que pretende ser defensa de la competencia, es decir, evitar la cancha inclinada. No quiere decir que todos sean iguales, pero sí que todos jueguen en las mismas condiciones. Después dependerá de sus habilidades naturales. No todos somos Messi, pero todos tenemos que poder competir en una cancha plana, igualitaria para todos. Entonces, las leyes de defensa de la competencia lo que buscan es evitar la distorsión o el abuso en la competencia. Y su finalidad es proteger el interés económico general. ¿Qué quiere decir interés económico general? Hay un montón de definiciones, económicas, jurídicas, pero al final del día, la definición que se aplica en Argentina es el perjuicio al interés del consumidor final. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que defensa de la competencia trata de evitar es que el consumidor final de bienes o servicios pague de más por un bien o servicio porque no hay competencia en un determinado mercado. Y eso es lo que siempre va a haber que analizar. Si hay un perjuicio a los consumidores o clientes finales. ¿Dónde se aplica defensa de la competencia? En principio se aplica a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, que realicen actividades económicas en Argentina o que si las realizan fuera del país, tengan efectos en el mercado nacional. Por eso la ley de defensa de la competencia, y eso ocurre en casi todos los países, se considera extraterritorial, porque las situaciones pueden darse afuera, pero si producen efectos en Argentina, la Autoridad de Defensa de la Competencia va a poder intervenir y analizar la situación. Defensa de la competencia tiene 3 pilares, que son: los 2 primeros son de conductas, investigación de conductas anticompetitivas, el abuso de posición dominante, por un lado, que son conductas unilaterales, los carteles, que son conductas colusivas, donde 2 o más participantes se ponen de acuerdo para no competir y repartirse el mercado, y finalmente el control de fusiones, que es el análisis de las operaciones de concentración económica que se realizan o tienen efecto en Argentina. Los 2 primeros pilares los vamos a ver la clase que viene, porque son la investigación de conducta. Hoy nos vamos a dedicar y a concentrar en control de fusiones, que es el pilar más, si se quiere, administrativo, pero también el más amable. Porque a diferencia de lo que pasa en los otros 2 pilares, donde siempre estamos los abogados defendiendo a una empresa de una acusación o denunciando a algún competidor, en el control de fusiones no hay una conducta de oposición con la autoridad,
ya que todos queremos lo mismo, que es la aprobación de la operación que llevamos a analizar a la comisión. Con lo cual, el trato es completamente diferente de lo que ocurre en conductas. Y en la comisión está dividida en distintos equipos. Y los equipos, o el equipo que se ocupa de conductas, es completamente separado del que hace control de fusiones. Si volvemos para atrás un par de slides, van a ver que acá mostramos que hay dos secretarías. La de instrucción de conductas competitivas, que es la que hace el análisis de las conductas y investiga y propone las sanciones, y la Secretaría de Concentraciones Económicas, que lo que hace es analizar las operaciones que se someten a aprobación de la autoridad. Entonces, la naturaleza es diferente en la concentración que en una investigación por conductas anticompetitivas. Como les dije, el trámite es eminentemente administrativo, el proceso es voluntario, lo inician las partes, cuando en conductas puede ser de oficio. La carga de la prueba está en las partes, porque son ellas las que están interesadas en resolver el expediente y llegar rápidamente a la aprobación, a diferencia de lo que ocurre en conductas. Hay sanciones por incumplimiento, pero son completamente diferentes a las sanciones por inconducta. Hay multas en caso de demora, o si la transacción no se notificó o no tiene efectos. Y en realidad hay diferentes definiciones de mercado, es decir, la misma autoridad puede tener una definición de mercado relevante en una conducta que es diferente a la definición del mismo mercado en una concentración. ¿Por qué? Porque se analizan aspectos completamente diferentes. Y el análisis que se hace en concentraciones es qué va a ocurrir en el mercado después de que se cierre la transacción. Es decir, lo que están tratando de hacer cuando analizan una concentración es ver qué va a pasar más adelante cuando esa transacción se cierre. ¿Qué va a pasar en el mercado? Es completamente diferente el análisis. La ley establece que ciertas concentraciones están prohibidas y están enumeradas en el artículo 8 de la ley. Las que tengan por objeto u efecto restringir o distorsionar la competencia, es decir, que cierren la competencia, que la achiquen, las que afectan el interés económico general. Esos son los dos grandes parámetros para prohibir una concentración. ¿Cómo? Bueno, cuando genera una concentración en el poder de mercado tal que restringe la oferta de algún bien o servicio y eso aumenta su precio, porque una consecuencia natural de que haya menos productos en el mercado es que automáticamente aumentan su precio. ¿Y cómo se mide esa concentración? Analizando la competencia a través de precios y concentración de mercado. Y eso se hace con los economistas. Por esto, esta es una materia donde los economistas son esenciales. Y por eso en la Autoridad de Defensa de la Competencia se requieren al menos 2 economistas. La comisión también tiene economistas, abogados y economistas. Siempre. Las concentraciones, que son operaciones donde una empresa se compra a otra, generalmente, vamos a ver después que hay otros casos, pero ese es el caso más típico, pueden ser de distinto tipo. Pueden ser horizontales, que es cuando se trata de 2 empresas que están en el mismo eslabón de la cadena de producción, es decir, son 2 proveedoras o 2 distribuidoras o 2 cadenas minoristas, entonces ahí es una concentración horizontal. Después está la concentración vertical, que es cuando
están en distintos eslabones de la cadena, es decir, un proveedor de bienes se compra a un distribuidor o se compra a un minorista, eso es una concentración vertical. Las más, digamos, las que se analizan más y las que más cuidado hay que tener son las horizontales. Las verticales son menos comunes, pero puede pasar también. Y finalmente tenemos lo que se llaman concentraciones de conglomerado. Las concentraciones de conglomerado son una concentración poco habitual, pero a la que todos los abogados que nos dedicamos a esto aspiramos, que es una concentración en la cual la empresa que compra y la empresa comprada están en mercados completamente diferentes y no tienen nada que ver uno con el otro, con lo cual no hay ningún riesgo de concentración en la oferta de bienes. Por ejemplo, una empresa fabricante de aviones que se compra a una fábrica de Tupperware. Una cosa así. Parece absurdo, pero existen. Esas son las concentraciones de conglomerado, que son las menos riesgosas para ser aprobadas. Y después tenemos las concentraciones combinadas, que son más complicadas porque son aquellas donde hay concentración horizontal, concentración vertical, todo junto, y hay que explicar muy bien cómo funciona y son las más complicadas para analizar. Una definición fundamental cuando uno analiza el control de concentraciones es el mercado relevante del producto. Es decir, es lo primero que uno, cuando tiene que proponer a la autoridad la aprobación de una operación, supongamos que somos abogados de una empresa que se compra a otra o que se compra una línea de producción, etc., lo primero que vamos a tener que definir es el mercado relevante, es decir, el mercado en el cual se produce esa concentración. Esa definición de mercado relevante incluye todos los productos involucrados, es decir, todos los productos que fabrican las dos empresas que se concentran, o los dos grupos que se concentran, y todos los sustitutos, es decir, aquellos producidos por competidores, pero que sirven de sustitutos a los productos de la concentración. Ese es en el mercado relevante del producto. Ahí analizo el mercado relevante del producto. El otro mercado relevante que tengo que analizar es el geográfico. Es decir, el mercado relevante puede ser nacional, si es todo el país, subnacional, si la operación de concentración se produce en una determinada región del país o provincia, o regional, cuando una empresa tiene sedes en más de un país. Y entonces puede ser entre Brasil y Argentina, por ejemplo, y ahí es regional. Y en ese análisis hay que incluir también las importaciones y exportaciones que se realizan. Es decir, este análisis es fundamental para el análisis que después va a hacer la Comisión Nacional de la CNDC sobre si la operación tiene o no efectos en el mercado relevante. En la práctica, si yo trato de lograr la aprobación de una concentración, mi objetivo va a ser definir el mercado relevante lo más grande posible, porque eso achica mi participación. Cuanto más productos competidores entran, más cosas entran, más chico es mi participación en ese mercado, y la autoridad va a tratar de achicarlo lo más posible para ver exactamente qué participación de mercado tiene mi cliente. Entonces ahí siempre tenemos intereses contrapuestos con la autoridad. ¿Cómo se calcula la participación de mercado de las empresas que son parte de la transacción que se notifica? Se calculan a partir de las ventas de
cada grupo, del grupo comprador y de la empresa que se compran. Y se miden en pesos, cuando se trata de productos diferenciados, es decir, de productos que tienen marca. Cuando se trata de productos homogéneos, por ejemplo, soja, cemento, arena, entonces ahí se toma en cuenta la capacidad instalada, las reservas, la producción, y se mide en toneladas, por ejemplo, o en miles de litros, en volumen. Y se analiza y se hace una foto de la situación antes de la operación y después, para ver cuánto se concentra el mercado con esa operación, cuánto se achica el mercado con esa operación. Que haya una concentración de mercado es una condición necesaria para el análisis, pero no alcanza para definir si la operación es aprobable o no. Y la ley no prevé un porcentaje mínimo de concentración. Es decir, la ley no dice, como en otras legislaciones, que si la concentración es menor al 25%, entonces no hace falta notificar la operación. En Argentina hay que verlo caso por caso. Pero, basados en la jurisprudencia que tenemos desde hace muchos años en la comisión, podemos decir seguros que si la concentración que produce la operación es menos de 20%, entonces no habría riesgo. Y ese análisis se hace utilizando ciertas fórmulas matemáticas y económicas, como el índice de Herfindahl-Hirschman, que es el HHI o IHH, que lo utilizan los economistas para analizar la participación de mercado. Nosotros no nos vamos a meter en eso porque somos abogados, pero los economistas trabajan sobre eso. Y cuando hacemos una concentración, en general trabajamos con economistas que hacen ese tipo de análisis. Entonces, habiendo definido la parte de mercado, entonces ahora vamos a ver cuáles son las transacciones u operaciones que se van a tener que notificar según la ley argentina. El análisis se hace en 3 pasos. Y cada paso o cada escalón es como un compartimento estanco. Es decir, la primera pregunta ¿es una concentración económica? ¿Eso qué quiere decir? ¿Hay un cambio de control? Ahora lo vamos a definir bien y lo vamos a explicar en detalle. Pero entonces, la primera pregunta, ¿es una concentración económica? Si la respuesta es no, el análisis no sigue, directamente no se notifica. Si la respuesta es sí, es una concentración económica porque hay un cambio de control, pasamos al segundo estante o el segundo escalón. El volumen de negocios del comprador y de la target o empresa objeto que se compran, ¿superan los 100 millones de unidades móviles en Argentina como fija la ley? Si la respuesta es no, se acaba el análisis y la operación no se notifica. Si la respuesta es sí, entonces vamos a la tercera pregunta. ¿Aplica alguna de las excepciones que fija la ley? Si la respuesta es sí, aplican las excepciones, entonces no se va a notificar. Si la respuesta es no, entonces la operación es notificable y vamos a tener que hacer la presentación. Entonces ahora vamos a ir viendo cada una de estas preguntas paso por paso, una a una. Primera pregunta. ¿Es una concentración económica? ¿Qué quiere decir concentración económica? La ley habla de toma de control. Es decir, tiene que haber un cambio de control en la empresa objeto o lo que se compran. Si no hay cambio de control, no es una concentración económica, no se notifica.
Por eso las reorganizaciones internas dentro de un grupo no se notifican. Por más que los accionistas cambien, si al final de todo sigue siendo el mismo accionista arriba de todo, eso es una reorganización interna y eso no se notifica. Por eso lo fundamental es quién tiene el control arriba de todo, final, no el nominal. No importa quién es el accionista en los papeles solamente, sino quién está arriba y controla todo el grupo económico. Entonces, los errores como decir, no, es una sociedad en Luxemburgo, no quiere decir nada, porque los accionistas de esa sociedad en Luxemburgo pueden ser los que tienen el control sobre todo el grupo y ser los mismos accionistas. No está en este mercado. No importa el mercado, porque acá lo que se analiza es el grupo económico en un todo. Entonces, regla número 1, olvídense de lo que dice la ley 19.550 respecto del control. Acá no rige la ley de sociedades, acá rige la ley de defensa de la competencia. Entonces, según la ley de defensa de la competencia, el control puede ser exclusivo o conjunto. Exclusivo cuando hay uno solo, sea una empresa o un accionista, que ejerce el control absoluto sobre los intereses de la compañía. Y el control es conjunto cuando hay más de uno que ejercen ese control a través de los derechos de veto, que también se conocen como control negativo. Es decir, cuando los accionistas minoritarios tienen ciertos derechos de veto que les dan el poder de decidir sobre el plan de negocios, sobre el presupuesto, sobre la designación del personal ejecutivo, es decir, de los funcionarios y administradores, y sobre las inversiones que va a hacer la empresa, esos derechos de veto sobre esos temas que son centrales para el control de la sociedad, eso se considera control conjunto. Pero no hay que confundir esos derechos de veto con la protección de accionistas minoritarios, porque son dos cosas completamente diferentes. Entonces, ¿control exclusivo o control conjunto? Esto es un ejemplo de control exclusivo. Hay un accionista que tiene el 70% y 3 accionistas que tienen 10% cada uno. Acá, el que tiene el 70% tiene el control exclusivo de la sociedad, no hay discusión. Y este es un caso de control conjunto. Hay uno que tiene el 90% y los otros 2 solo tienen el 5% cada uno. Sin embargo, tienen un acuerdo de accionista que le otorga a los minoritarios derechos de veto sobre el presupuesto, sobre el plan de negocios, sobre el nombramiento de los directivos. Eso hace que sea un control conjunto. Por eso les digo, no es solo cuestión de participación accionaria. No quiere decir que porque yo tengo el 90% o el 95%, tengo el control exclusivo. Lo que hay que analizar es qué derechos tienen los minoritarios, si están protegidos, simplemente protegidos, o si tienen poder de veto y eso les da control. Es muy importante tener esto en cuenta porque uno tiene tendencia a pensar, bueno, ¿qué participación tenés? ¿Más del 60%? ¿Es control exclusivo? No. Siempre hay que mirar los derechos de veto. Y eso ha dado lugar a una jurisprudencia bastante interesante de defensa de la competencia, donde analizó cuáles de los derechos de los accionistas minoritarios se consideran derecho de veto y por eso control conjunto y cuáles no. Y hay que ir a la jurisprudencia. Entonces, el cambio de control puede ser de 1000 maneras. Puede ser exclusivo a conjunto, hay cambio de control. Conjunto a exclusivo, también hay cambio de control. Exclusivo a exclusivo, paso de un accionista a otro, o paso de una empresa a otro dueño, también hay cambio de control. O de un control conjunto a otro control conjunto diferente.
pero la pregunta siempre va a ser la misma. ¿Qué cambia como resultado de la transacción? ¿Qué cambia? ¿Hay cambio de control o no? Por eso hay que tener mucho cuidado de no confundir con una reorganización interna en un grupo empresario. Siempre hay que ver quién tiene el control arriba de todo. Si ese control arriba de todo no cambia, entonces lo que pase acá adentro no tiene importancia. La ley, en el artículo 7, da ejemplos de concentraciones o de transacciones que implican una concentración y que deberían notificarse si se cumplen los requisitos. Por ejemplo, la fusión entre empresas, la transferencia de fondo de comercio, la adquisición de la propiedad o de derechos sobre las acciones que otorguen influencia sustancial. Cualquier acuerdo que transfiera los activos o que le otorgue una influencia determinante sobre los activos, y cualquiera de los actos del inciso C anterior que implique influencia sustancial en la estrategia competitiva de la compañía. Todos estos son los ejemplos que da la ley. Por eso hay muchas formas de transacción que van a ser notificables bajo la Ley de Defensa de la Competencia. Un caso particular es la adquisición de activos. Porque acá lo interesante es qué entiende Defensa de la Competencia por activos. ¿Qué son los activos? Activos no son solamente bienes. Son todos aquellos que le permitan desarrollar actividades y al que se le pueda atribuir un volumen de negocios independiente, que tenga clientela y que pueda generar negocios. Eso es un activo. Entonces no es solamente un bien inmueble o un bien mueble. Un activo puede ser una transferencia de marca. Puede ser un permiso de exploración o explotación. Una cesión de carteras también es un activo. Y estas transferencias también se notifican si cumplen los requisitos. Así que, ojo, no se confundan. No es solamente cuando me compro una fábrica. No, hay un montón de otras operaciones que se consideran activos y que pueden generar la obligación de notificar. Y si nos equivocamos en ese análisis, la sanción para la empresa es sumamente gravosa por no notificar a tiempo. Así que hay que tener muchísimo cuidado cuando un cliente nos pregunta, che, ¿esto es notificable o no? No es una respuesta fácil y hay que analizar varios aspectos diferentes. Un caso particular son los inmuebles. En general, el inmueble la transferencia de un inmueble va a ser notificable si genera volumen de negocios. Por ejemplo, si yo me compro una fábrica o una línea de producción, eso tiene un volumen de negocios y genera una clientela y genera, genera dinero. Pero ¿qué pasa con los inmuebles? ¿Los inmuebles son notificables? Por ejemplo, un departamento o un edificio. Bueno, no es claro. Va a depender de cada caso particular. El caso que nosotros damos ahí es el caso de IRSA. IRSA es una empresa que todos conocen que se dedica al negocio inmobiliario. Con lo cual, cuando el que compra es IRSA, el que adquiere es IRSA, la operación es casi siempre notificable, porque IRSA cuando compra un bien inmueble lo hace para que le dé un rédito económico. Se compra un shopping, se compra un edificio, etc. Pero cuando es al revés, cuando la que vende es IRSA,
Y el que compra, no compra para tener un resultado económico, para producir una renta, sino para consumo propio, esa operación puede no ser notificable. Porque lo que importa es ese bien para qué se va a usar. Y si no se va a utilizar para generar renta, no se considera un activo. Y por ende la operación no es notificable. Ese es un caso, una diferencia a la definición de activos que venimos dando. Ahora bien, en algunos casos el cambio de control es fácilmente determinable porque coincide con una operación de compraventa. Pero ¿qué pasa cuando no hay operación de compraventa? A veces el cambio de control puede ser de hecho. Por ejemplo, un cambio en las mayorías de la asamblea societaria o ciertos contratos específicos que van a generar un cambio de control en el activo. Por ejemplo, un contrato de gerenciamiento, o un contrato de usufructo, o un contrato de fasón, que es cuando se alquila una fábrica, por ejemplo, una línea de producción para producir algo, o un contrato de explotación de servicios. Es decir, hay ciertos contratos comerciales que pueden provocar un cambio de control que obligue a una notificación de ese contrato. Y eso también hay que tenerlo presente. No siempre es una compraventa de activos. Entonces, primer paso era definir si había o no cambio de control. Y ya vimos que el cambio de control puede ser diferente. Puede haber un cambio de control conjunto a exclusivo, hay que tener en cuenta a los accionistas minoritarios para ver si tienen derecho de veto, hay que ver cuáles son los activos que se transfieren para ver si son un activo o no, porque si no son activos tampoco se va a transferir, y hay que ver también lo que dijimos recién, el caso del cambio de control de hecho. Ojo con las firmas de ciertos contratos. Supongamos que la respuesta a la primera pregunta fue sí, hay cambio de control. Entonces vamos a pasar al segundo paso, que es la determinación del volumen de negocios. ¿Qué dice la ley? La ley dice que para que la operación sea notificable, partiendo de la base que hay un cambio de control, el volumen de negocio de las empresas afectadas, que ahora vamos a ver bien qué es, tiene que superar los 100 millones de unidades móviles. Y acá voy a hacer una salvedad. La ley actual de defensa de la competencia hace un cambio esencial con las leyes anteriores. Debido a la situación económica y a la inflación que sufre la Argentina, todos los montos están calculados en unidades móviles. Los montos de las multas, los montos de los umbrales, porque esto es un umbral, en unidades móviles. Esa unidad móvil se actualiza todos los años por índice de precios al consumidor que publica el INDEC. En el año 2021, el valor de la unidad móvil es 55 pesos con 29. Por ende, el umbral que tienen que superar para ser notificables las transacciones es el de 5.529 millones de pesos este año. El año que viene va a cambiar. ¿Ok? Y ese índice lo publica la Autoridad de Defensa de la Competencia generalmente a principio del año. Según la ley, volumen de negocios es el monto que resulta de tomar las ventas de todos los productos o todos los servicios realizados por las empresas afectadas durante el último ejercicio, deduciendo los descuentos sobre ventas, el IVA y otros impuestos. Ese va a ser el volumen de negocios. ¿Y cuáles son las empresas afectadas?
el grupo comprador, no la empresa que compra, el grupo comprador, y la empresa objeto que se están comprando. El vendedor no. A diferencia de lo que pasaba antes, el vendedor no se toma en cuenta para el cálculo del volumen de negocios. Entonces, tienen que hacer ese cálculo y ver si se supera el umbral de los 100 millones de unidades móviles, teniendo siempre presente cómo se calcula y a quién hay que tomar en consideración para ese cálculo. Si la respuesta es sí, supero el umbral, entonces vamos a ir al tercer paso, que es, ¿aplica alguna de las excepciones que prevé la ley y que me evitan tener que notificar? Si la respuesta es sí, aplica alguna de las excepciones, entonces no va a ser notificable. Si la respuesta es no, vamos a tener que notificar. ¿Cuáles son las excepciones que prevé la ley? Están en el artículo 11. Uno es la regla del 50% sin cambio de control, es decir, una empresa que ya tiene el 50% y compra más, pero ya tenía el control, entonces se considera que no hay cambio de control. Cuando compras bonos, debentures o acciones que no tienen derecho a voto, tampoco hay cambio de control. El caso de las empresas liquidadas, una empresa liquidada, es decir, una empresa que no tiene actividad económica, salvo que la compre tenga el mismo objeto que la empresa liquidada, entonces ahí probablemente haya que notificar si se cumplen los otros requisitos. La transferencia gratuita de bienes al Estado no se notifica. Las sucesiones, por más que se superen los montos y los umbrales de la ley, no se notifican. Pero hay dos excepciones, que son las dos últimas, que son las que más se usan en defensa de la competencia. Las 5 primeras que leí se usan poco y nada. Pero las dos últimas sí son importantes y por eso nos vamos a dedicar a esas. Porque además son las excepciones específicas de defensa de la competencia y donde el análisis de defensa de la competencia y la jurisprudencia es fundamental. La primera excepción es el first landing. First landing quiere decir el primer aterrizaje. Entonces, es el caso donde el grupo comprador no tiene actividades previas en Argentina. Es su primera presentación en Argentina y eso se considera un first landing. Entonces, para que funcione, primero, solo se toma al grupo comprador, no a la empresa que compra. Si el grupo donde está la empresa que compra ya tiene actividades en Argentina, no funciona la excepción de first landing. Y eso es tanto si tiene una empresa instalada en Argentina como si importa a la Argentina. Si realiza importaciones a la Argentina, el grupo, entonces no va a poder usar la excepción de first landing. Tampoco importa que sea en un mercado diferente. Por ejemplo, se está comprando una fábrica de pastas y resulta que hace importaciones de bulones. No importa. ¿Tiene actividades? ¿Tiene importaciones en la Argentina? Ya no puede usar el first landing. Y además tiene un horizonte temporal. Es 36 meses para atrás. ¿Para qué? Para evitar la trampa. Dejo de importar y hace 6 meses sí tenía actividades y ahora no. No. Hay que poder probar que en los 36 meses anteriores no tuvo actividades ni importaciones en la República Argentina. Y otra cosa que hay que tener presente es que el first landing excluye a los activos con fines residenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que una empresa va a poder comprar un activo si es para casa de campo, por ejemplo, o para casa de fin de semana. Y ahí va a funcionar, aunque no cumpla los demás requisitos.
Y la segunda excepción es el de minimis, que es la excepción, si se quiere, más complicada, pero más interesante. ¿Para qué existe el de minimis? El de minimis existe, primero, para evitar que cualquier compra, porque soy muy grande y supero el umbral, y porque hay cambio de control, me compro un kiosco y resulta que tengo que notificar. Entonces, para evitar hacerle perder el tiempo a la autoridad con concentraciones que no le interesan a nadie, porque no le mueven el amperímetro al mercado en nada, si la operación es muy chiquita, no se notifica. Ese es el objetivo. Para eso existe el de minimis. Entonces, la excepción, ¿qué es lo que dice? Que los activos que se adquieran y el monto de la operación, es decir, el precio, no superen cada uno los 20 millones de unidades móviles. ¿Ok? En ese caso, si no superan ni el precio, los 1.105 millones de pesos, ni el valor de los activos, ese precio también, en principio la operación no es notificable. Ojo cómo calculan el precio y el valor de los activos. Ahí hay una serie de reglas que hay que tener en cuenta, que no nos vamos a meter ahora, porque si no, no terminamos más, pero no es fácil. A veces el precio existe, pero cuando es una operación global, es decir, se compran en un montón de países y uno es la Argentina, a veces las compraventas internacionales no le fijan el precio de compraventa a cada operación local que hacen. Y entonces ahí hay un problema porque hay que establecer cuál es el precio de la operación en Argentina, porque es ese el precio que hay que tener en cuenta para el valor de minimis. Ahora bien, como toda esta excepción, tiene una contraexcepción, que tiene por objetivo evitar la venta en cuotas. Para evitar que me usen el de minimis, diciendo, bueno, me compras una parte ahora por menos de 20 millones de unidades móviles, después me compras el resto y después me compras el resto y nunca superas el de minimis, la ley establece que tiene que haber un ámbito temporal que sea de 12 meses, o sea, en los 12 meses anteriores no hayas realizado operaciones que superen los 20 millones de unidades móviles, o 36, en los 36 meses anteriores, 60 millones de unidades móviles. Esto es la contraexcepción para evitar la venta en cuotas, porque nadie vende en cuotas en plazos tan largos. Con lo cual, si yo estoy haciendo esto para utilizar el de minimis, el plazo que me pone la ley lo hace casi imposible. En la realidad no pasa. ¿Ok? Y la ley dice siempre y cuando se trate del mismo mercado. Es decir, si vos hiciste una operación en un mercado completamente diferente, bueno, ese no lo vamos a tener en cuenta. Estamos hablando del mismo mercado. Esa es la excepción de minimis, que es la que más se usa de todas las excepciones que yo les nombré. La más común es el de minimis, porque el first landing se usa una sola vez, pero el de minimis se usa bastante más seguido. Entonces, resumiendo todo lo que dije antes, las preguntas son, ¿es una concentración económica? O sea, ¿hay un cambio de control? Si la respuesta es sí, el volumen de negocios del grupo comprador y de la empresa objeto que me estoy comprando ¿supera el umbral de 100 millones de unidades móviles? Subpregunta, ¿tuvieron en cuenta las importaciones cuando calcularon el volumen de negocios, no? Tercera, ¿aplica alguna de las excepciones? Si la respuesta es sí, y es de minimis, ¿están seguros
del valor de la transacción y el valor de los activos que se están transfiriendo, que ninguno supera lo que establece la ley, el umbral? En base a las respuestas que den a esas tres preguntas, se define si la operación es notificable. Y ese es el análisis que hacemos los abogados cuando el cliente nos pregunta, che, ¿esto lo tengo que notificar o no? Ahora vamos a ver la parte procedimental de las concentraciones, es decir, ¿qué pasa frente a la autoridad? En Argentina existe un sistema raro de notificación. La ley dice que la notificación tiene que ser previa a la toma de control. Y que si yo no notifico antes de la toma de control, esa operación no produce efectos, ni entre las partes ni frente a terceros. Ese sistema, la notificación ex ante, es el sistema que existe en la mayoría de los países del mundo. Estados Unidos, Europa, Canadá, Brasil, todos tienen el mismo sistema. Es un sistema donde hay que trabajar mucho y muy rápido, porque hay que correr, porque todo se tiene que presentar antes del cierre de la operación. Y es lo que prevé la ley, pero con una salvedad. Dice que recién va a entrar en vigencia este sistema un año después de la puesta en funcionamiento de la Autoridad de Defensa de la Competencia, el famoso Tribunal de Defensa de la Competencia que vimos al principio y que nunca se creó. Con lo cual, el sistema ex ante no existe en Argentina. Lo que existe es lo que llamamos la notificación ex post. Somos uno de los pocos países del mundo donde las operaciones de concentración se notifican antes, si querés, o hasta una semana después del cierre. O sea, después del cambio efectivo de control. No desde cuando firmé el contrato, sino desde cuando se produjo el cambio de control, que generalmente coincide no con la firma del contrato, sino cuando se realizan los pagos. Este es el sistema actual. El único riesgo que tiene el sistema actual es que corres el riesgo de que si no te aprueban la concentración al final, no produce efectos esa concentración. Lo cual es muy complicado porque como vos ya cerraste y ya transferiste, después desarmar esa operación es sumamente complicado. Pero en Argentina la notificación por ahora es ex post, es decir, posterior al cierre de la transacción. Por eso somos uno de los países donde cuando se hace una transacción mundial, somos uno de los últimos países donde se notifica. Y somos uno de los países que no le importa a nadie, porque total pueden esperar. Y toda la atención está siempre concentrada en los países que son de notificación previa, y no nosotros. ¿Quién notifica? El comprador. El vendedor no está obligado a notificar. El comprador es el obligado a notificar. Si yo soy vendedor, y me va a interesar participar del proceso, pero la ley solo pide que sea el comprador. No hace falta la participación del vendedor. Y la notificación se hace a través de formularios que la ley llama F1, F2 y hasta F3, que van ascendiendo según la complicación de la operación. La mayoría se hacen simplemente con un F1, se aprueba y basta. Cuando vamos a un F2 es que es una operación complicada, y cuando vamos a un F3 es que probablemente nos la rechacen. Hay muy pocos casos de F3. Generalmente todos son F1.
Ahora, ¿qué pasa si no notifico o si no notifico a tiempo? La ley prevé sanciones para la no notificación. ¿Por qué? Porque es considerado una conducta anticompetitiva no notificar. Entonces, la sanción es diferente según que yo use el sistema post-closing, post-cierre o pre-cierre. En el pre-cierre, es decir, que tengo que notificar antes del cierre, eso se llama gun jumping. Gun jumping quiere decir cuando corren una carrera y el que dispara, los corredores salen antes del tiro, eso es gun jumping. Es salir antes del tiro. Yo tengo que notificar antes del cierre y cierro antes de notificar. Entonces, la conducta, eso se sanciona. En nuestro sistema, que es post-cierre, es por notificación tardía, o lo que llaman late filing, notificación tardía. Es decir, yo tengo por ley hasta 7 días corridos posteriores al cierre para notificar. Una semana es el único plazo en toda la ley que se calcula en días corridos y no en días hábiles. Una semana. Si cierran un viernes, se come el fin de semana. Entonces, y si cierran un lunes, hay que arriesgarse a correr al lunes siguiente en 2 primeras. Generalmente ese cerrás el viernes para no correr riesgos. Te corta el plazo. Entonces, la multa que te pueden imponer por notificar fuera de término es una multa que va hasta el 0,1 del volumen de negocios del infractor durante el último ejercicio económico, o, si eso es muy difícil de calcular, una multa de hasta 750.000 unidades móviles por día de retraso. Es decir, que en este momento serían hasta 41 millones de pesos por día de retraso. Y además, por haber notificado fuera de término, la operación no produce efectos frente a terceros ni nada hasta que eso no se resuelva. ¿Qué tipo de resolución puede dictar la Autoridad de Defensa de la Competencia frente a una concentración? Hay 3 tipos. O autoriza simple y llanamente, porque no tiene ningún problema para la competencia, que es lo que se llama el 14A, o la condiciona porque considera que la operación puede producir efectos negativos sobre la competencia y entonces le impone remedios, que ahora vamos a ver qué tipos de remedios pueden ser, o la rechaza, que es la tercera opción. En Argentina, de las miles de operaciones que hay, que ahora no me acuerdo la cantidad, menos del 1% del total fueron rechazadas en toda la historia de la comisión. Son poquísimos los casos de rechazo y generalmente son casos políticamente muy sensibles. En la mayoría de los casos, yo te diría más del 80%, se aprueba sin ningún tipo de remedio. Y en el resto de los casos se condiciona la operación. Y ahí el proceso es bastante más largo. Según la ley, la autoridad tiene 45 días para resolver una transacción. Desde que yo se la presento hasta que me la aprueba, no pueden pasar más de 45 días hábiles. O le pueden dar 120 días más a la autoridad cuando la operación es complicada. Por ejemplo, le falta información. Ahora bien, la ley también prevé que pasados los 45 días hábiles sin que la autoridad dictamine, se considera aprobación tácita. La realidad es que eso nunca funciona. ¿Por qué? Porque el sistema de la comisión es que cada vez que te libra un requerimiento de información y te dice, che, no me alcanza, necesito que me des esto, necesito esta información, eso
es como el reloj del ajedrez para el cálculo del tiempo. El tiempo deja de contar hasta tanto la parte no haya no solo presentado la información que le piden, sino que la autoridad considere que la información es suficiente. Lo cual hace que las notificaciones en defensa de la competencia no duren 45 días hábiles, ni 120, nada. Duran años. El promedio es entre 2 y 3 años en una operación que no es complicada. Esa es la verdad. Y volviendo a... Perdón, me fui acá. Volviendo a los condicionamientos de la operación, los condicionamientos pueden ser conductuales o estructurales. ¿Qué son conductuales? Cuando la comisión le exige a las partes la realización de ciertas conductas de hacer o de no hacer por un periodo determinado, como el caso Bimbo-Fargo. Cuando Bimbo se compró a Fargo, luego de un largo análisis que llevó muchísimos años, la comisión terminó aprobándolo, pero con ciertos condicionamientos conductuales, diciéndole a Bimbo que había ciertas cosas que durante X cantidad de tiempo no podía hacer. No podía crecer el mercado a más de tanto, no podía dejar de venderle a tal, no podía... Esos son los condicionamientos conductuales. Los estructurales son los que, para aprobar la transacción, la autoridad exige, por ejemplo, la venta de algún activo. Alguna marca, algunos productos, o una línea de producción, o una de las fábricas, etc. Por ejemplo, en el caso Mondelez Río de la Plata, para aprobar la transacción, le exigieron a Molinos Río de la Plata que tenía que venderle a un tercero ciertas marcas de pastas. Todas estas son casos que ya están publicados en la comisión, con lo cual los pueden buscar en el website de la comisión. Los más fáciles y los que generalmente las autoridades prefieren son los estructurales. ¿Por qué? Porque son más fáciles de controlar. Lo único que hay que hacer es ver que se cumpla. El condicionamiento conductual lleva mucho más tiempo y requiere mucho más control. Entonces son menos preferidos por las autoridades de defensa de la competencia. Y de vuelta, si no se cumplen los condicionamientos, las empresas pueden ser sancionadas por una multa que es muy similar a la que vimos por notificación tardía, es el mismo monto, de hasta 750.000 unidades móviles por día de incumplimiento o de retraso. Y para terminar, así les doy tiempo para las preguntas, hay dos tipos de expedientes que son muy importantes y que se usan mucho en defensa de la competencia. Uno es la opinión consultiva, que es un expediente que abre una parte para saber si una operación se notifica o no. Esto se usa mucho cuando es dudoso si la operación es notificable o no, y como me está corriendo el tiempo y yo tengo 7 días, yo interpongo una opinión consultiva que es voluntaria y la hago yo, y le pido a la comisión que me diga si lo que yo creo que la transacción no es notificable está bien, en cuyo caso no se notifica, o si ella considera que mi interpretación es equivocada y que la operación sí es notificable. La decisión que tome la autoridad es inapelable. Yo no puedo apelar. Si me dice, es notificable, voy a tener que ir a notificar. No está analizando el mercado, no está diciendo que me la va a aprobar o que me la va a rechazar. Lo único que me está diciendo es, tenés que notificar. Y esa decisión es como una foto, dura 6 meses. Si yo
en los 6 meses siguientes cambio la operación, voy a tener que volver a plantear la opinión consultiva. No es que una vez que me la dijo, entonces ya no notifico más. 6 meses después puede cambiar. Y lo interesante de la opinión consultiva es que suspende la obligación de notificar, mientras dura la opinión consultiva. Por eso es tan importante cuando me está corriendo el plazo de notificación. Porque meto la opinión consultiva y con eso suspendo y no me empieza a correr el plazo y no hay riesgo de que me sancionen por notificación tardía. Por eso es importante la opinión consultiva y se usa mucho. Y el último caso es la diligencia preliminar. Es la contracara de la opinión consultiva. Mientras que la opinión consultiva es voluntaria, yo voy porque quiero preguntar. En la diligencia preliminar es una investigación de oficio que hace defensa de la competencia porque se enteró de una operación que no le notificaron. Y entonces inicia una investigación de oficio para ver por qué. ¿Por qué no se la notificaron? No está específicamente regulada en la ley, pero se usa, y mucho. La Autoridad de Defensa de la Competencia controla absolutamente lo que pasa en el mercado y lo que pasa afuera, y además tiene contacto con las otras autoridades, con lo cual se entera de lo que pasa en otros países y espera que la vengan a notificar, y si no venís a notificar te va a preguntar por qué. Y el objetivo de la diligencia preliminar es sancionarte por no haber notificado. Y en ese caso, de vuelta, la sanción va a ser una multa por cada día de demora desde que debiste haber notificado. Y puede ser una multa de hasta 750.000 unidades móviles. O sea, enorme. Entonces, la diligencia preliminar es el paso previo a que te impongan generalmente una sanción. Por eso es mejor ir por una opinión consultiva y preguntar antes que arriesgarse a la diligencia preliminar. Hay casos, por ejemplo, donde la Autoridad de Defensa de la Competencia se enteró de una operación viendo los balances de la compañía en otra operación y dijo, che, ¿y esta no me la notificaste? ¿Por qué? Y te inicia una diligencia preliminar y te sanciona. Así que bueno, esos son, ese es un poco un panorama general de la parte de concentraciones en defensa de la competencia. La clase que viene, la idea es dar la parte de conductas. No sé si alguien tiene preguntas. Ya pueden utilizar el chat o la herramienta de levantar la mano también. Bueno, parece que ha quedado claro. Ahí están. Sí, el PowerPoint no hay problema, lo vamos a compartir. Yo después se lo paso a la gente de la facultad. Acá tengo una, durante el plazo de espera de la resolución desde la notificación. Y ahí se cortó. No sé qué quiso decir Marisa Novoa. Pero bueno, el PowerPoint sí, lo vamos a compartir, no hay ningún problema. Opera el grupo. Perdón, Marisa Novoa. Entonces, ¿cómo era la pregunta? Durante el plazo de espera de la resolución desde la notificación, ¿opera el grupo? Durante el plazo de espera de la resolución. Sí. A ver, en nuestro sistema la notificación es post-closing, con lo cual,
Lo que ocurre en la realidad es que las empresas se concentran, la transacción se efectúa, hay cambio de control, y la empresa empieza a funcionar. El riesgo que corremos en nuestro sistema es que si después me rechazan la transacción, que eso ocurre varios años después, ¿cómo hago para volver para atrás y desandar todo lo que hice? En la práctica es imposible, sobre todo porque nuestras autoridades son muy lentas para resolver estos casos. Entonces, 3 años después de que cerraste la operación, el vendedor desapareció, la plata ya la pagaste, y ¿qué haces? Si sos comprador y te dicen, no, ¿sabes qué? No me gusta. No, así no funciona, afecta al mercado. Entonces, lo que ocurre generalmente es que la autoridad te va a decir, la operación no es admisible, y el comprador va a tener que venderle lo que compró a un tercero. A veces ese tercero lo puede elegir el comprador, que es lo que generalmente quiere el comprador, pero la autoridad tiene la potestad de aprobar o no al comprador. Entonces, eso a veces puede ser muy complicado. Acá tengo otra pregunta. ¿Qué plazo tiene la comisión para expedirse respecto de una opinión consultiva? Nada, el plazo que le parezca suficiente. Y en realidad, mientras tanto, la parte está esperando que le digan si tiene que notificar o no. Pero como nuestro sistema es ex post, la parte que hace, cierra la operación y mientras tanto espera. Y si tiene que notificar, y bueno, notificará. Pero no evita que se cierre la operación. Si fuera al revés, si fuera ex ante, entonces sí, sería mucho más riesgoso y la comisión tendría que ir muchísimo más rápido. Pero multa no aplican. No, las multas te las aplican cuando vos violás la ley, o porque no notificaste cuando tenías que notificar, o porque no cumpliste las órdenes, las medidas que te impuso las condiciones que te impuso la comisión para aprobar. En ese caso sí. No da lugar al fraude y la creación de empresas fantasmas. Si tiene que vender a un tercero los activos. Y no, porque en general el tercero va a tener que ser aprobado por la comisión. No es fácil, y menos en un mercado tan chico como el nuestro. Es muy difícil conseguir un tercero que pueda comprar el bien que después la comisión te dice, no, vos con este no te podés quedar. No es tan fácil. A veces sí, consiguen un comprador que después vuelve a vender al poco tiempo porque no sabe qué hacer con el bien o no se puede hacer cargo. Es un tema muy complicado. Dice, hay que descubrir la sociedad hasta el poder efectivo y real. Evitar el monopolio. Sí, el objetivo es siempre evitar el monopolio o la concentración excesiva de mercado. Ese es el objetivo. Pero, de vuelta, entre la teoría y la realidad a veces hay mucha distancia. En nuestro mercado son generalmente oligopólicos. ¿Qué quiere decir? Que hay pocas, es una palabra que está muy de moda últimamente, que hay pocas empresas productoras de bienes y servicios. Hay una gran concentración en la oferta de bienes y servicios, en pocas manos. Esto no es el resultado de un gobierno, de dos, esto es el resultado de años de aprobar concentraciones que llevan, de aprobar operaciones de concentración que llevan a que cada vez haya menos jugadores en el mercado. Y eso, a la larga, es muy negativo, sobre todo para los consumidores. Así que bueno, espero que les haya interesado. Es una materia muy interesante. Lamentablemente no se estudia en la facultad,
pero sería muy importante porque siempre en algún momento alguien va a venir con la duda de si la operación, si esto se notifica, si no se notifica, o ni siquiera se les ocurre, pero los abogados lo deberíamos pensar. Los abogados somos los que tenemos que pensar en eso y prever al cliente para evitarle un daño a futuro. Y ese es nuestro trabajo, prever. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Y bueno, los espero la semana que viene en la parte de conducta. A ver, acá yo no tengo uno más. El Código Civil se refiere al abuso de posición dominante y se relaciona con el tema. Sí, en el Código Civil también está, pero acá hay una ley específica. Y la ley es mucho más comprensiva de este tema que el Código Civil. Así que, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.